Dios les bendiga, hermanos. Estoy de nueva cuenta delante del Señor, tratando de dar una pequeña reflexión. Abran sus Biblias, hermanos, en Ezequiel capítulo 33, versículos 7, 8 y 9. Ezequiel capítulo 33, versículos 7, 8 y 9. Así dice: a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Le voy a pedir a la pastora que haga una oración por esta palabra. Dios bendiga esta palabra. Aquí pues el título sería los atalayas del reino, sería el título de esta pequeña reflexión. Entonces nos vamos a enfocar en lo que sería el título de los atalayas. Aquí, para poder explicar primero qué es una atalaya, se podría definir que una atalaya es un soldado o centinela vigilante, un hombre que se subía a las torres de las murallas de la ciudad para estar vigilando y velando la ciudad. En los tiempos antiguos las ciudades estaban rodeadas de murallas, y en las murallas de la ciudad se hacían unas torres, y subía el centinela o el atalaya a la parte más alta. Desde las alturas se podía ver y apreciar y vigilar mejor la seguridad del pueblo. Eso era lo que hacía una atalaya, estar vigilando, por supuesto, desde las alturas. Entonces aquí el número 1 dice: ¿cuál es la función de la atalaya? Una de las funciones de la atalaya era alertar al pueblo cuando el enemigo venía, y en las alturas, de las alturas se podía dominar tanto de lejos como de cerca cuando el enemigo se aproximaba. Eso era en el sentido material. El trabajo de la atalaya también era vigilar hacia adentro de la ciudad, lo que pasaba adentro de la ciudad. Entonces para el atalaya era más fácil ver hacia adentro que hacia afuera. Entonces aquí nos habla que los peores enemigos no están afuera, sino adentro. Y ese enemigo se llama carne, con el que tenemos que lidiar. Para donde nos movamos, tenemos esa lucha interna, cada uno. Y como aquí decimos, el peor enemigo que tenemos es nosotros mismos, que es nuestra propia carne, porque estamos en un cuerpo corruptible. Para el atalaya era más fácil ver hacia adentro de la ciudad por la cercanía. Entonces, en esta tarde nos vamos a enfocar más hacia el interior, no hacia afuera, sino hacia el interior. Entonces aquí la Biblia nos habla de dos tipos de atalaya: el atalaya en lo natural, que pues es muy claro para entender lo que es de manera física, ver qué está pasando y ver físicamente cuando viene el enemigo. Pero aquí nos vamos a enfocar más
en el atalaya espiritual que habla la Biblia. La atalaya espiritual y enfocándonos hacia el interior, no hacia el exterior, hacia el interior. Entonces, aquí también la Biblia habla de los atalayas espirituales. O sea, hoy en este tiempo la iglesia necesita que los atalayas se levanten y alerten al pueblo, que esa es la función de un atalaya. Alerten al pueblo cuando el enemigo viene a atacar. La iglesia de Jesucristo está en una guerra que se está librando en este momento y es una guerra por las almas. Pero sucede en ocasiones que los atalayas espirituales están en un sueño espiritual y no perciben el ataque del enemigo. El enemigo puede estar dentro de la iglesia y ocasiona problemas o desastres y no tenemos los ojos espirituales abiertos para poder detectarlos. Necesitamos personas como atalayas que anden en las alturas y que ¿de qué manera puedes estar en las alturas, espiritualmente hablando? Cuando entras en oración y comunión con Dios, a través de la oración de Dios, nos revela qué tengamos que hacer. Así como el Señor Jesucristo subía al monte a orar en las alturas, y Moisés también del mismo modo subía al monte a orar. Entonces, como que en las alturas, simbólicamente, como que se presta para hacer oración. Todos los hombres de oración buscan las alturas, que quizás ahí es donde Dios se manifiesta mejor, en los montes, en las alturas, que en la parte baja. Y eso lo muestra ahí la Biblia en muchas narraciones que ha hecho la Biblia. Entonces, así es necesario que nosotros lo hagamos nosotros mismos también. El atalaya espiritual también tiene que anunciar y señalar lo que pasa dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia son las divisiones en las iglesias que se dan en el interior de la iglesia. Cuando usted está en las alturas y en oración con Dios, le puede revelar lo que está pasando en la iglesia. Puede ver y oír en el mundo espiritual. Como ejemplos podemos poner también el profeta Eliseo. Le descubría al rey sirio lo que tenía él, el plan de guerra contra ellos, y Dios se lo revelaba, pero a través de la oración. Entonces, ¿cómo podemos nosotros comunicarnos con Dios? A través de la oración, que es igual a consagración, ¿verdad? Y para que Dios hable a nuestras vidas, tenemos que vivir una vida apartada del mundo. La mayoría de las personas les interesa más quedar bien con la gente que con Dios. Eso es lo que la gente a veces le interesa más, quedar bien con las personas que con Dios. ¿Y cuál es de esa manera? No señalando lo que está mal, ¿verdad? Aquí los enemigos de los atalayas son tres cosas, son tres puntos que vienen siendo enemigos del atalaya, y ese atalaya eres tú y yo, ¿verdad? Entonces, esos tres enemigos del atalaya abran su Biblia en Isaías, nos revela en Isaías capítulo 56, versículo 10. Isaías capítulo 56, versículo 10, aquí nos dice quiénes son los enemigos de la atalaya, que son tres puntos. Déjelo leemos. Dice, Isaías 56, 10 dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos
perros mudos no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Es dura la palabra. Esas son palabras comparativas que está hablando aquí el Señor en la Biblia. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, señolientos, echados, aman el dormir. Entonces, aquí la Biblia nos habla de la ceguera espiritual, ¿no? El primer punto, la ceguera espiritual, esta no permite mirar al enemigo cuando viene en el mundo espiritual. Los atalayas ciegos que miran pero no ven, lo miran en lo natural, pero en lo espiritual no alcanzan a discernir qué está pasando. Y en el mundo espiritual hay muchos problemas como padres de familia, como pastores, evangelistas y hermanos que están viviendo un mundo que no le agrada a Dios ni la familia y no alcanzas a percibir. Ya todo es normal, ya es normal que vivas en unión libre, ya todo es normal que vivan la familia su propia vida, nada que ver de acuerdo a lo que la palabra dice. Y estás ciego y todo lo ves, aparentemente todo se ve bien, que todo está bien. Entonces, ese es el primer punto, la ceguera espiritual. Otro punto es el temor. Tienen miedo de hablar la verdad de las cosas de Dios. Y el reino de Dios es para valientes y no para cobardes. Entonces, aquí el temor ese que puede decir es, ¿a qué le tienes miedo? ¿A perder una relación con el hombre? ¿Le tienes miedo a perder una amistad? ¿Le tienes miedo a perder un familiar por no decir la verdad? ¿Verdad? Ese es el segundo punto, el temor. El tercer punto, el sueño espiritual. Otro enemigo de los atalayas les sirven a Dios por temporadas y luego en otra temporada se comportan como si no fueran cristianos. Son hermanos temporaleros y eso viene siendo traducido al sueño espiritual, como dice, que aman el dormir, pero el sueño no el sueño físico, el sueño espiritual, ¿verdad? Y ese sueño espiritual, ¿qué es? Ya no vienen a la iglesia, ni oran como antes, ni leen la palabra, ya no buscan a Dios, están en un sueño espiritual. Ese es el tercer punto. Los atalayas fueron llamados para estar vigilando y velando, para vigilar y velar. No puedes estar dormido, no puedes dejar de estar orando y preparándote. Dice la Biblia, velar y orar para no entrar en tentación. Entonces, si usted no está orando, usted no está velando y no está cumpliendo como una atalaya que Dios quiere. Y si usted no está orando, usted está dormido, espiritualmente está dormido. Entonces, si usted no está orando, ¿cómo va a querer ganar una pelea, una lucha? Si no ora, está dormido espiritualmente. Entonces aquí dice, ¿qué tan importante es hablar la verdad? Que la gente puede morir sin Cristo y si tú sabes y no dices nada, Dios nos lo va a reclamar a nosotros esa alma. Ahorita en este tiempo moderno
estamos enfocados en el interior de la iglesia. ¿Cuánta gente se está muriendo dentro de las iglesias? ¿En qué forma? En fornicación, adulterio, mentira, lascivia y tantas cosas más que a Dios no le agrada. Y cuánta gente que se está muriendo todos los días y son cristianos, vienen a la iglesia y tú les conoces su pecado, pero tú te callas la boca y tú sabes el pecado que están cometiendo, pero no tienes la valentía para decirle sus verdades porque te importa mucho la relación que van a decir con tu hermano. Es importante salvar nuestra responsabilidad delante de Dios. El mensaje del reino es hablar la verdad, aunque nos incomode. Entonces, aquí nos estamos jugando la vida, porque al inicio de los versículos que leímos en Ezequiel, capítulo 33, 7 y 8 y 9, que si nosotros no hablamos y no alertamos y no decimos la verdad, Dios nos lo va a demandar por no hablar, nada más por no hablar. Pero dice el capítulo 8, el versículo 8, pero si tú dices la verdad y se pierde, ya no es tu responsabilidad, ya no tienes ningún problema. Pero si te callas, te lo voy a demandar el día de mañana. Entonces, ¿qué caso tiene perdernos por no abrir la boca? Y esto va para todos, en el lugar que te toque, si eres pastor, evangelista, padre de familia, que no les quieres llamar la atención a tus hijos porque se enojan, te estás jugando la salvación. En el lugar o como tío o como hermano, y que tú sabes que tu familiar está perdido y no le dices nada, Dios te lo puede demandar o te lo va a demandar. Pero si tú le dices su verdad, de acuerdo a la palabra, salvas tu responsabilidad. Entonces, qué importante es hablar, aunque no nos parezca, porque a nadie nos gusta que nos digan la verdad, porque la verdad incomoda, ¿verdad? La verdad incomoda. Y aquí venimos a la iglesia a ver qué Dios nos va a corregir. Siempre hay algo que corregir, siempre. ¿Y cuál es la forma? Escuchando la palabra. Pero el que presenta la palabra y no habla lo que realmente Dios quiere, entonces, ¿cuándo se va a corregir la gente? Ahora, aquí, si tú vienes aquí a la iglesia o venimos a la iglesia, aquí no venimos a darle gusto a nadie. Este no es un club social, no es un club social ni un partido político que diga, aquí vengo a echarle la mano. No, aquí no necesitas venir a echarle la mano a nadie, porque Dios no te necesita a ti, tú necesitas de Dios. Dios no necesita absolutamente nada de ti, porque si se trata de que haya que le adoren, tiene millones de ángeles, ¿verdad? Pero Dios te quiere dar la oportunidad que tú seas parte del reino y que nos ajustemos de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, aquí debemos ser como Moisés, de buscar a Dios y no buscar el beneficio como lo hacía Israel. Dios le decía que él era el que le buscaba, pero el pueblo nomás quería el puro beneficio. Porque Moisés decía, si tu presencia no va con nosotros, ¿qué caso tiene movernos por nuestra propia voluntad? ¿Verdad? Pero eso es cuando una persona sube al monte, se consagra y está en oración, busca la dirección de Dios, no busca el dinero viene pegado, el dinero viene en segundo plano,
Dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Eso ya lo sabemos, pero ¿de qué sirve que lo sepamos y nos lo digan 20,000 veces y no hacemos caso? ¿Verdad? Pero aquí, el que se presente aquí tiene que dar la verdad, decir la verdad, aunque el mismo que está hablando se le incomode, porque somos seres humanos que tenemos fallas, y todo esto que se está hablando no es fácil llevarlo a cabo, ¿verdad? Pero si oramos, leemos la Biblia y ponemos un poco de nuestra parte, pueda que agrademos a Dios. Entonces, aquí hay que ser claros, si no buscamos a Dios, nos vamos a perder. O sea, aquí, ¿cuántos papás hay en la iglesia que a sus hijos están perdidos y no les llaman la atención? Porque así están impuestos. Estas nuevas generaciones están impuestos a que no se les llame la atención. Eso ya es muy común. Las generaciones que tienen 20 años no aceptan que se les llame la atención. Y los papás que tienen 40 años no están cumpliendo como debe de ser una atalaya, que tengas que ladrar. Aquí la Biblia habla en Isaías de los perros, porque era muy común que los perros que arreaban el ganado, cuando un perro ladra, alerta. Entonces, ¿cuál es la función de un perro? Ladrar. Pues que para eso está, para alertar al que depende de él y darse cuenta que viene el enemigo, ¿verdad? Pero pues no queremos decir nada, tenemos miedo a decir la verdad. Entonces, aquí dice la Biblia muy clara, dice, instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. No dice que posiblemente, no dice, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Y si está perdido, es muy fácil de deducir, no lo instruiste como debía de haber sido. Porque hasta los maestros de los años 50, 60, te decían, lo que bien se aprende nunca se olvida. Las personas que tienen más de 50 años, 60 años o 70 años, que estuvieron en la escuela primaria, era lo que decía la maestra, lo que bien se aprende nunca se olvida. Y si aprendes cosas que te interesan, pueden pasar 50 años y las tienes presentes, pero ¿por qué te las grabas en tu corazón y en tu mente? Porque te interesa. Lo que te interesa lo guardas en tu mente y lo guardas en tu corazón. Entonces, es una responsabilidad muy grande de los padres de estar constantemente, estar instruyendo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque tú instruyes al niño en un día y al otro día en la escuela o con quien se junta es una influencia a lo mejor mala, y lo poquito que tú le dijiste te lo echan abajo las malas compañías, y tú ya crees que ya le dijiste y ya no ocupa, ya con una vez que le dijiste y ya no, pues ya le dije, ¿para qué le digo mañana otra vez lo mismo y pasado mañana? Pero resulta que al otro día tu hijo va a estar expuesto en la escuela, en la calle, a los ataques del diablo de instruírtelo de manera negativa. Y tú eres el papá, tú eres el último que te das cuenta que tu hijo está podrido.
y tú no sabes, todo mundo te señala y dicen, pobre papá, pobre mamá, no sabe el hijo que tiene. Y el papá o la mamá es el único que se entera después, al último, de que su hijo no es lo que él cree que es. ¿Por qué? Le faltó instrucción. Es la instrucción de todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, esta es mi pequeña reflexión. No quiero ocupar más tiempo, ¿verdad? Dios los bendiga.